Capítulo 211. Demasiado pronto. La onda expansiva llegó al campo de batalla exterior un instante después de que la luz se desvaneciera. El polvo y la madera destrozada se extendieron por el valle. Algunos ninjas de la nube apostados más atrás fueron derribados, mientras otros bajaban la cabeza y se afirmaban contra el viento. Cuando el polvo se disipó, los ninjas caídos se levantaron y miraron hacia el centro del campo de batalla. El gigantesco Buda seguía ahí, pero su parte superior había sido volada en pedazos. El enorme disco de brazos detrás de él se había roto, y los puños que caían hacia ellos se habían detenido por completo. Solo la mitad inferior seguía en pie en el valle, con humo aún saliendo del cuerpo destruido. Los brazos que casi habían aplastado el campo de batalla ya no se movían, y durante varios segundos nadie dijo nada. Un ninja de la nube miró al Buda destrozado y tragó saliva con dificultad. ¿Lo logramos? Nadie respondió, pero el pensamiento ya se había extendido por el grupo. Shinichi había estado de pie en la cima cuando el cañón lo golpeó. Entonces alguien entre la multitud soltó una risa temblorosa y murmuró. «Lo logramos». Las palabras se propagaron más rápido que cualquier orden. Los ninjas de la nube que habían quedado paralizados finalmente reaccionaron. Algunos levantaron sus armas mientras otros apretaban los puños, y la presión que los había estado aplastando pareció romperse de golpe. Pronto, los vítores se elevaron desde el campo de batalla exterior y rodaron hacia el valle. Kumogakure. Señor Raikage. Ganamos. Los vítores pronto llegaron a la línea del frente. Los ninjas de la nube sobrevivientes se miraron unos a otros, aún cubiertos de polvo y heridas, como si recién en ese momento se dieran cuenta de que seguían vivos. Algunos bajaron sus armas, mientras otros miraban al Buda destrozado y soltaban lentamente el aire que habían estado conteniendo. Killer Bee y Yujito seguían transformados por completo en sus formas de bestia con cola. Ambos habían enfrentado de lleno la primera oleada, y sus cuerpos mostraban las marcas del impacto, pero al ver que el Buda había dejado de moverse, incluso ellos se relajaron un poco. Permanecía al frente, respirando con dificultad. La sangre todavía manchaba la comisura de su boca, y cada parte de su cuerpo le dolía, pero su mirada seguía fija en el gigantesco Buda destrozado. El cañón de chakra había impactado. Sin importar cuán fuerte fuera Shinichi, había estado de pie justo en la cima cuando el rayo cayó. Ni siquiera un monstruo como él debería haber sobrevivido a eso. Apretó el puño. Mocoso arrogante. Su voz sonaba ronca, pero la confianza en ella fue regresando poco a poco. Esto es Kumogakure. Detrás de él, los vítores se hacían más fuertes mientras los ninjas cerca de la aldea comenzaban a moverse hacia el campo de batalla. Bajaban desde las torres de vigilancia, los caminos de montaña y la entrada de la aldea, primero en pequeños grupos, luego en oleadas más grandes. Los escuchó acercarse y no los detuvo. Entonces las voces murieron de golpe, y el movimiento detrás de él también se detuvo. El ceño de se tensó. Cuando giró ligeramente la cabeza, vio que los ninjas de la nube ya no lo miraban a él. Todas las miradas habían pasado de largo, hacia el Buda destrozado. Cuando volvió a mirar, el Buda destrozado estaba temblando. Al principio, el movimiento era tan pequeño que algunos pensaron que lo habían imaginado. Luego un chakra verde pálido se extendió desde la parte rota, y madera nueva comenzó a crecer a través del cuerpo dañado. Los vítores se detuvieron de inmediato. La reparación fue lenta por un momento. Luego se aceleró. La madera rota empujó hacia arriba, y un fuerte crujido llenó el valle mientras la parte superior del Buda comenzaba a formarse de nuevo. Los brazos que habían caído al suelo también se movieron. La madera en crecimiento los jaló hacia atrás, levantándolos uno por uno y colocándolos otra vez detrás del Buda. Los ninjas de la nube solo pudieron observar cómo el cuerpo que acababan de destruir se reconstruía frente a ellos. En pocos respiros, el gigantesco Buda volvió a estar completo, con sus numerosos brazos extendidos bajo las nubes oscuras. Lo miró fijamente, su rostro perdiendo color. El cañón de chakra había impactado. El Buda había sido destruido. Pero ahora había vuelto. Una luz tenue apareció en la cima del Buda restaurado, y todos abajo levantaron la cabeza casi al mismo tiempo. Shinichi estaba ahí de pie otra vez. El cañón había destruido al clon de madera y había volado el Buda en pedazos, pero la persona a la que querían matar seguía en pie, mirándolos hacia abajo con la misma expresión calmada de antes. Por un momento, el campo de batalla quedó tan silencioso que hasta el viento sonaba nítido. Shinichi no miró primero a su mirada, pasó sobre el campo de batalla y se detuvo en la montaña ahuecada dentro de Kumogakure. Un segundo después, humo estalló desde esa cima.
El costado de la montaña se abrió desde adentro, rocas cayeron rodando en grandes fragmentos, y el dragón de madera escamado salió empujando entre el polvo. Su cuerpo estaba cubierto de cortes y marcas de quemaduras, pero todavía se movía. Solo entonces Shinichi volvió a mirar a... Nada mal, Aka, si me atrapas. Su voz sonaba tranquila, casi despreocupada, pero el rostro de Aya había perdido todo color. El cañón había destruido un clon de madera, mientras el cuerpo real de Shinichi había usado esa distracción para eliminar la única arma de Kumogakure. Por primera vez en esta batalla, no pudo pensar en otra jugada. La mirada de Shinichi se desplazó más allá de él, hacia los ninjas de la nube reunidos detrás de la línea del frente. Sus vítores ya se habían detenido, pero él los había escuchado con claridad. Celebraron demasiado pronto. Los ojos ya cambiaron, pero antes de que pudiera hablar, Shinichi continuó. Les di la oportunidad de mantener esto entre nosotros. Pero si Kumogakure todavía quiere respaldarte, entonces me aseguraré de que entiendan lo que eso significa. Un chakra verde pálido se elevó desde el Buda restaurado. Los innumerables brazos detrás de él comenzaron a moverse de nuevo, extendiendo su sombra sobre los ninjas de la nube que estaban abajo. El cuerpo de A se movió antes de que su mente pudiera reaccionar. Espera. Shinichi lo ignoró, su mirada recorriendo el campo de batalla. Observa con atención. Este es el peso de tu decisión. Los brazos de madera cayeron. Capítulo 212. Voluntad rota. Los brazos de madera cayeron más allá de la línea del frente. Por un momento, pensó que lo habían fallado a él. Luego se dio cuenta de dónde estaban cayendo, y su expresión cambió. No apuntaban a él, ni a Killer B, ni a Yujito, ni a los ninjas de élite de la nube que los rodeaban. Iban dirigidos a los ninjas de la nube que habían corrido hacia adelante desde la aldea. Los primeros puños cayeron entre la multitud. Estos ya no eran ninjas manteniendo una formación de batalla. Muchos habían avanzado porque pensaban que la pelea ya había terminado, y antes de que pudieran dispersarse, el suelo bajo sus pies estalló. Los vítores desaparecieron en un instante. Algunos ninjas de la nube intentaron huir. Algunos intentaron jalar a los que estaban a su lado. Otros levantaron defensas por instinto, solo para que el siguiente puño se estrellara antes de que pudieran terminar. Dio un paso adelante, luego se detuvo. No había manera de pasar. Cada pocos respiros, otro puño de madera se estrellaba entre él y la multitud, arrancando el suelo y lanzando fragmentos de piedra al aire. Todo lo que pudo hacer fue quedarse ahí de pie y observar cómo el ataque dirigido a él destrozaba a la gente detrás suyo. Deténganse. Su grito se desvaneció bajo el sonido de los golpes del Buda. Dentro de Killer B, Yuki observó por un momento antes de hablar. La gente llama desastres a las bestias con cola, entonces, ¿qué lo hace a él? El ataque no duró mucho. Después de que los puños de madera golpearan el suelo unas cuantas veces más, se retiraron lentamente y regresaron uno por uno al enorme disco detrás del Buda, dejando el valle cubierto de polvo. Se quedó donde estaba, incapaz de moverse. El humo era demasiado espeso para que pudiera ver con claridad, pero eso solo hacía más nítidos los sonidos detrás de él. Toses, gemidos, gritos dispersos y el leve movimiento de cuerpos heridos sobre piedra rota. Sus manos se cerraron en puños. Quería voltear, pero su cuerpo no le obedecía. Una ráfaga de viento atravesó el valle, despejando el humo y revelando lo que había ocurrido detrás de él. El suelo había quedado hecho pedazos, con hoyos desiguales y líneas rotas. Los ninjas de la nube estaban esparcidos por el campo destruido, algunos todavía intentando moverse, otros tratando de sentarse, y otros yaciendo donde habían caído, demasiado heridos para levantarse. Los vítores de antes habían desaparecido. Solo unos momentos atrás, esas mismas voces habían estado gritando el nombre de Kumogakure. Ahora apenas podía distinguir quién seguía consciente entre el humo. Se quedó mirando el campo de batalla destruido hasta que la fuerza en sus piernas finalmente lo abandonó. Shinichi miró hacia abajo y soltó un suave resoplido burlón. Solo planeaba eliminarte a ti y dejar que alguien más se encargara de Kumogakure. Tú hiciste esto más difícil de lo necesario. Mientras hablaba, el gigantesco Buda bajo él se movió. Se apartó del anillo de brazos detrás de él y avanzó, haciendo temblar de nuevo el suelo destrozado. Killer B y Yujito seguían en sus formas de bestia con cola, pero aún no se habían recuperado. Antes de que pudieran alejarse, el Buda se inclinó y los tomó a ambos. Una mano sostenía al 8 colas, y la otra al 2 colas. Ambas bestias con cola forcejearon. El 8 colas agitó sus tentáculos, golpeando la mano del Buda, mientras a 2 colas clavaba sus garras en la madera e intentaba liberarse. Pero el Buda solo los sujetó con más fuerza. Shinichi hizo sellos de manos. Arte sabio. Estilo de madera.
Técnica del dragón de madera. El suelo bajo ambas bestias con colas se abrió, y dos dragones de madera surgieron desde abajo. Se enroscaron alrededor del 8 colas y la 2 colas, mordiendo sus cuerpos antes de que ninguno pudiera liberarse. Un momento después, su chakra comenzó a fluir hacia los dragones. El 8 colas y la 2 colas eran las armas más fuertes de Kumogakure después del propio haber cómo eran atrapados con tanta facilidad hizo que los ninjas de la nube restantes entendieran algo con claridad, esta batalla ya no tenía una siguiente jugada. Shinichi saltó desde el Buda y aterrizó cerca de A mientras las dos bestias con cola forcejeaban detrás de él. Sus movimientos ya se iban haciendo más lentos mientras los dragones de madera drenaban su chakra, pero ninguno de los ninjas de la nube a su alrededor se movió para ayudar. Después de todo lo que había pasado, hasta levantar un arma se sentía inútil. Se detuvo frente a él y lo miró hacia abajo. Ahora, ¿a cuál es tu respuesta? Los hombros de A temblaron mientras miraban más allá de Shinichi, hacia el 8 colas y la 2 colas atrapados en las manos del Buda, y luego hacia el campo de batalla destruido detrás de él. El último resto de terquedad en sus ojos se desvaneció lentamente. Si se negaba de nuevo, Shinichi continuaría. A entendía eso ahora con más claridad que nadie. Durante un largo rato, no dijo nada. Cuando finalmente bajó la cabeza, su voz sonó ronca. Kumogakure, está dispuesta a someterse a Tejima Shinichi. Los ninjas de la nube detrás de él permanecieron en silencio. Algunos bajaron la mirada, otros apretaron los puños, y otros simplemente se quedaron mirando en blanco, demasiado entumecidos para sentir ira o alivio. Una decisión sabia. Shinichi apartó la mirada de A y la paseó sobre los silenciosos ninjas de la nube detrás de él. No me importa quién administre Kumogakure, continuó Shinichi. Lo mismo aplica para Iwagakure. Sus aldeas pueden conservar sus nombres, sus oficinas y su gente, pero de ahora en adelante, cuando yo dé una orden, obedecen. Los dedos de A se clavaron en el suelo destrozado, pero no levantó la cabeza. Cualquiera que se niegue será eliminado. Nadie malinterpretó lo que eso significaba. Senju Ashirama alguna vez había usado su poder para crear la era de las 5 grandes aldeas ocultas. Entregó las bestias con cola a las aldeas y construyó un equilibrio que duró décadas. Pero Shinichi era diferente. Él estaba ahí para romper ese equilibrio. Capítulo 213. La única respuesta que quedaba la noticia de la derrota de Kumogakure se propagó por el mundo ninja durante la noche. Después de que Iwagakure bajara la cabeza, todas las aldeas ya habían estado observando de cerca a Shinichi. Algunos todavía pensaban que Noki había perdido porque lo agarraron desprevenido, o porque Iwagakure había subestimado la fuerza de Shinichi al principio. Kumogakure cambió el significado de esa derrota. La aldea oculta de la nube sabía lo que le había pasado a Iwagakure y aún así eligió pelear. Sin embargo, para cuando el reporte llegó a los demás países, el cuarto Raikage se había sometido, y Kumogakure se había convertido en la segunda gran aldea oculta en bajar la cabeza. A partir de ese momento, la forma en que las demás aldeas veían a Shinichi cambió de nuevo. Antes de esto, algunos todavía esperaban ver si otra aldea podría detenerlo con mejor preparación. Después de la derrota de Kumogakure, esa esperanza se volvió mucho más difícil de sostener. Los mensajes que se intercambiaban entre las aldeas también se volvieron más cautelosos. Los reportes anteriores todavía hablaban de contramedidas y posibles alianzas, pero los nuevos preguntaban a dónde iría Shinichi después, qué quería de las aldeas derrotadas, y cuánto tiempo les quedaba a las demás. País de la Tierra, Iwagakure. Dentro de la oficina del Tsuchikage, Noki estaba sentado detrás de su escritorio con un reporte en la mano. Había regresado de Konoha hacía poco, después de firmar el acuerdo. Su cuerpo todavía estaba cansado, pero tras leer la noticia sobre Kumogakure, ese cansancio ya no importaba. El reporte no era largo, pero Noki lo leyó 2 veces de todas formas. A su lado estaba el acuerdo que había firmado en Konoha, la tinta ya seca. Noki le echó un vistazo, luego volvió a mirar el reporte de Kumogakure. Hacía unos días, firmar ese papel se había sentido como la humillación más pesada de su vida. Ahora, la humillación seguía ahí, pero ya no se sentía como el peor resultado posible. Kumogakure había mantenido a sus fuerzas en alerta, reunido a sus Hinjiriki, e incluso había ocultado un arma lo bastante fuerte como para dañar al gigantesco Buda de Shinichi. Pero aún así fracasaron al final. Los dedos de Noki se apretaron alrededor del papel al ver las palabras cañón de chakra. Kumogakure había ocultado semejante arma del resto del mundo ninja, y si alguna vez la hubieran apuntado hacia Iwagakure, ni siquiera él sabía cuánto les habría costado. Más abajo, sus ojos se detuvieron en el tamaño registrado en el reporte. 700 metros. En Iwagakure, el gigantesco Buda de Shinichi ya había sido algo contra lo que no podían resistir.
Sin embargo, en solo unos días, había crecido todavía más. Noki bajó lentamente el reporte y miró hacia la ventana. Afuera, Iwagakure se veía igual que siempre. Edificios de piedra se alzaban entre los acantilados, los ninjas se movían por las calles, y los aldeanos seguían con su día bajo la luz amarilla pálida del país de la tierra. Pero Noki ya no podía mirar la aldea de la misma manera. Lejos, al noroeste, un gigantesco Buda seguía en pie afuera de Iwagakure. No se movía, y nadie hablaba mucho de él en las calles, pero todos en la aldea sabían que estaba ahí. Abuelo. La voz de Kurotsuchi llegó desde el otro lado del escritorio. Noki se apartó de la ventana y la miró. Kitsuchi también estaba ahí, de pie en silencio junto a ella. Kurotsuchi dudó un momento antes de preguntar. ¿Qué le pasará ahora a Iwagakure? Su voz sonaba más callada que antes. ¿De verdad vamos a seguir bajo Konoha así? ¿Se supone que debemos someternos a Tejima Shinichi para siempre? Noki no respondió de inmediato. Miró a Kurotsuchi y de repente recordó cómo solía ser ella. En el pasado, le hablaba sin mucha contención, se burlaba de que estaba viejo, e incluso bromeaba con que se apurara y le entregara el puesto de Tsuchikage. Había sido intrépida entonces, pero después de que Shinichi llegara a Iwagakure, esa intrepidez se había desvanecido. Todavía se mantenía erguida, y sus ojos seguían siendo agudos, pero la vieja soltura en su voz ya no estaba. Kitsuchi también permaneció en silencio. Como comandante de Iwagakure, entendía su situación con aún más claridad que Kurotsuchi. Desde que regresó de Konoha, Kitsuchi ya había comenzado a reorganizar las patrullas y los reportes de daños, pero cada orden se sentía temporal. Podían reparar muros, reemplazar armas perdidas y contar a los heridos, pero nada de eso cambiaba la figura gigantesca que estaba de pie afuera de la aldea. La oficina permaneció en silencio durante un largo rato antes de que Noki finalmente hablara. Esperamos. Kurotsuchi se quedó atónita. ¿Esperar? Noki volvió a mirar por la ventana, hacia la aldea que había protegido durante la mayor parte de su vida. Esperar hasta que él envejezca. Esperar hasta que su era pase. Su voz sonaba tranquila, pero había un cansancio en ella que ni Kurotsuchi ni Kitsuchi habían escuchado antes. Si Iwagakure quiere otra oportunidad, entonces eso puede ser lo único que podamos hacer. Kurotsuchi se quedó ahí un momento, incapaz de responder. Había imaginado muchas posibilidades. Que Iwagakure reconstruyera en secreto su fuerza, que esperara a que otras aldeas resistieran, o que buscara alguna debilidad en el dominio de Shinichi. Pero no había esperado que su abuelo dijera que su única opción era esperar al paso del tiempo mismo. La expresión de Kitsuchi también cambió. Miró a Noki, al anciano que alguna vez había cargado el orgullo de Iwagakure sobre su espalda, y por un momento no supo qué decir. Noki pareció saber lo que estaban pensando, pero no lo explicó más. Vayan, dijo en voz baja. Quiero estar solo. Kitsuchi dudó, pero al final solo bajó la cabeza y se fue junto con Kurotsuchi. La puerta se cerró, dejando a Noki solo bajo el sombrero de Tsuchikage colgado en la pared detrás de él. Por un momento, no se movió. Luego una sonrisa amarga apareció lentamente en su rostro. Esperar. Se lo había dicho a Kurotsuchi, pero ni siquiera él sabía si Iwagakure realmente tenía esa oportunidad. Incluso si Shinichi envejecía algún día, ¿de verdad permitiría que las aldeas que había sometido reunieran fuerzas en las sombras? ¿Les dejaría suficiente libertad para contar los años, esperar su muerte y volver a levantarse después? Noki no tenía pruebas, pero en el fondo, ya lo entendía. Esperar sonaba a paciencia. Pero tal vez solo era otra forma de rendición. Capítulo 214. Antes de que él llegue mientras Iwagakure se hundía en un pesado silencio, el país del agua y el país del viento se movían en la dirección opuesta. La noticia sobre Kumogakure no les había dado tiempo para pensar con calma. Iwagakure ya se había sometido, y ahora la aldea oculta de la nube, conocida por su fuerza militar y su estilo agresivo, también había bajado la cabeza después de prepararse para la batalla. Ese resultado hizo que las aldeas restantes entendieran que esperar ya no era prudencia. Era apostar con su propia supervivencia. En la aldea oculta de la niebla, el anciano Genji estaba sentado frente a Meiterumi con un reporte de inteligencia en la mano. Lo había leído más de una vez, pero su expresión solo empeoraba cada vez. Cuando finalmente puso el reporte sobre la mesa, sus manos viejas temblaban ligeramente. Es hora de tomar una decisión, Quinta Mizukage, dijo Genji en voz baja. Ya no podemos dudar más. Si nos demoramos un día más y Tejima Shinichi llega al país del agua antes de que actuemos, es posible que la niebla ni siquiera tenga oportunidad de negociar. La expresión de Mei se volvió seria. Ya había adivinado lo que Genji quería decir, pero escucharlo directamente aún así la hizo detenerse.
La aldea apenas había logrado escapar de la sombra de la niebla sangrienta. Aunque ella había tomado el puesto de Mizukage, la situación dentro de la aldea todavía no estaba del todo estable. Después de un momento, dijo. ¿Quieres que envíe una delegación a Konoha y firme el mismo acuerdo que Iwagakure? Genji asintió sin dudar. Exactamente. Mei apretó los labios. Entonces, los demás dentro de la aldea. Ignóralos, dijo Genji, interrumpiéndola antes de que pudiera terminar. Esa gente sigue pensando en la reputación, en viejos rencores y en si la Mizukage se verá débil. No entienden que esto ya no es una disputa política normal. Iwagakure se sometió, y Kumogakure perdió incluso después de prepararse contra él. A estas alturas, cualquier rumor en tu contra se derrumbará frente al historial de batallas de Tejima Shinichi. Mei miró al anciano que la había apoyado en su ascenso al poder. Genji no era alguien que entrara en pánico con facilidad, y eso hacía que sus palabras fueran más difíciles de descartar. Si incluso él creía que ya no quedaba margen para esperar, entonces la niebla realmente no tenía una mejor opción. Entiendo, dijo Mei finalmente. Una vez tomada la decisión, la vacilación en su voz desapareció. Formen una delegación de inmediato. Mañana por la mañana, yo misma dirigiré al equipo hacia Konoha. Necesitamos llegar antes de que Kumogakure termine con los trámites. Genji bajó ligeramente la cabeza. Esa es la decisión correcta. Casi al mismo tiempo, Tsunagakure sostenía su propia reunión dentro de la oficina del Kasekaje. Gaara, Temari, Kankuro, Chiyo y Ebiso estaban de pie alrededor del último reporte de inteligencia sobre Kumogakure. El reporte no era largo, pero cada línea pesaba sobre la habitación. Después de Iwagakure, Kumogakure también había bajado la cabeza, y Tsunagakure ya no podía fingir que se trataba del desastre de otra aldea. Chiyo suspiró. No esperaba que incluso después de retirarme por tanto tiempo, todavía tuviera que lidiar con algo así. No había humor en su voz. Miró a Gaara y dijo. Gaara, no hace falta dudar. Eres el Kasekaje, así que entiendes la situación de Tsunagakure mejor que nadie. Gaara miró a la anciana que lo había ayudado a estabilizar la aldea después de la muerte de Rasa. Abuela chilló. Chilló no lo dejó continuar. Estamos escasos de personal, nuestra fuerza de combate no se ha recuperado, y la una cola ya fue sometida por ese muchacho en su momento. Además, Konoha no ha olvidado nuestra cooperación con Orochimaru durante el ataque a Konoha. La alianza entre nuestras aldeas todavía existe, pero ¿de verdad crees que eso importará ahora? Temari se mordió el labio y no pudo evitar hablar. Pero seguimos siendo aliados de Konoha. La situación no debería ser tan grave, ¿o sí? ¿Aliados? Chiyo la miró y esbozó una pequeña sonrisa cansada. Después de lo que le pasó a Iwagakure y a Kumogakure, esto ya no se trata de aliados o enemigos. Konoha, o mejor dicho, Shinichi, no necesita aliados. Quiere que la gente se someta. La habitación quedó en silencio. Gaara, Temari y Kankuro recordaron todos al muchacho de los exámenes Chunin. En aquel entonces, Shinichi había sometido a Shukaku, se había enfrentado a Orochimaru, e incluso se había convertido en discípulo del tercer Hokage. En ese momento, solo pensaban que era peligroso, pero ahora ese peligro había crecido lo suficiente como para decidir el destino de aldeas enteras. Ebiso, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente suspiró y habló. Mi hermana tiene razón. Todos conocen la situación de Tsunagakure. La muerte de Rasa, las pérdidas del ataque a Konoha, y los pagos que vinieron después nos han dejado muy débiles. Si mi hermana y yo no hubiéramos ayudado a estabilizar la aldea, Tsunagakure quizás ni siquiera podría seguir entre las 5 grandes aldeas ocultas. Miró el reporte sobre la mesa, su voz volviéndose más pesada. Con nuestra fuerza actual, enfrentar a alguien capaz de someter a una gran nación él solo no es resistencia. Es pedir la destrucción. Nadie en la habitación lo contradijo. Chiyo volvió a mirar a Gaara. No tenemos muchas opciones. Si Shinichi pudo con Kumogakure, puede con nosotros también. Deberíamos enviar una delegación y firmar el acuerdo. Para Gaara, la decisión era cruel, pero no complicada. Como Kasekaje, no podía apostar con las vidas de todos en la aldea solo para proteger el orgullo de Tsunagakure. Estoy de acuerdo, dijo. Temari lo miró con dureza. Gaara. Gaara negó con la cabeza y se mantuvo firme en su decisión. Su rostro se mantuvo tranquilo, y Temari no discutió más. Chiyo lo observó por un momento, luego asintió. Entonces está decidido. Preparen la delegación. Mañana por la mañana, Gaara y yo partiremos hacia Konoha.
Con esas decisiones, el desenlace estaba casi sellado. Iwagakure ya se había sometido, Kumogakure había seguido después de su derrota, y ahora Tsunagakure y Kirigakure estaban enviando emisarios a Konoha antes de que Shinichi llegara hasta ellos. El equilibrio entre las 5 grandes naciones se estaba rompiendo. El sistema que Senju Ashirama había ayudado a crear 60 años atrás ahora estaba siendo forzado a tomar una nueva forma por Shinichi, él solo. Mientras tanto, en Amegakure, Conan le llevó a Nagato la última información de inteligencia. Pasó algo grande en el mundo ninja. Nagato no necesitó preguntar de quién se trataba. ¿Shinichi otra vez? Sí. Kumogakure se sometió después de Iwagakure. Tsunagakure y Kirigakure probablemente enviarán emisarios antes de que él llegue hasta ellos. Nagato leyó el reporte en silencio. Lo que le interesaba no era qué aldea había caído primero, ni cuál bajaría la cabeza después. Era el método de Shinichi. No persuadía a las aldeas, ni negociaba con ellas, ni reunía apoyo poco a poco para sus ideales. Simplemente obligaba al mundo a aceptar su voluntad. Después de un rato, Nagato dijo. No es tan diferente de nosotros. Conan hizo una pausa. ¿No es diferente? Sí, dijo Nagato. Él también está tratando de cambiar el mundo a través del poder. Capítulo 215. No hay forma de rodearlo, ¿no es diferente? Conan frunció ligeramente el ceño al repetir las palabras de Nagato. Nagato miró la lluvia afuera de la ventana por un momento, luego negó lentamente con la cabeza. No. Eso no es del todo cierto. En la superficie, es parecido a nosotros, dijo Nagato. También está usando la fuerza para romper la vieja estructura del mundo ninja. Pero nosotros usamos el dolor para hacer que el mundo busque la paz. Shinichi es diferente. Él no está tratando de guiar al mundo hacia la paz. Está tratando de colocarse por encima de él. La torre quedó en silencio después de esas palabras. Conan lo miró y dijo. Si eso es cierto, entonces se convertirá en nuestro mayor obstáculo. Nagato entendía su preocupación. Después de lo que Shinichi había hecho en Iwagakure y Kumogakure, nadie podía tratarlo como un enemigo ordinario. Incluso Nagato, que poseía el Rinnegan, tenía que admitir que Shinichi era problemático. Pero problemático no significaba invencible. Nagato nunca había creído que una fuerza ordinaria pudiera hacerle frente al Rinnegan. El poder de esos ojos no era algo que las 5 grandes naciones pudieran comprender, y no era algo que un shinobi que dependiera únicamente de la fuerza bruta pudiera superar con facilidad. Así que no mostró esa presión en su rostro. Está bien, dijo Nagato, con voz firme. Konoha ya sabe de Akatsuki. Kisame murió en sus manos, y Orochimaru también está bajo custodia de Konoha. Esos dos saben lo suficiente sobre nosotros. La expresión de Conan cambió ligeramente al entender hacia dónde iba. Nagato giró la cabeza hacia ella. Si Shinichi sabe que existimos, y quizás incluso sabe que Amegakure es nuestra base, entonces ¿por qué nunca ha venido al país de la lluvia? Conan guardó silencio. Con el estilo de Shinichi, si de verdad quisiera eliminar a Akatsuki, ya debería haber actuado. Había ido directamente a Iwagakure y Kumogakure, pero nunca había tocado el país de la lluvia. Solo había una razón que tuviera sentido. Tiene cautela, dijo Conan en voz baja. Cautela con estos ojos, dijo Nagato. Cautela con el Rinnegan. Conan permaneció en silencio por un momento, luego asintió lentamente. Entiendo. Esa respuesta no eliminó toda la presión en su corazón, pero al menos le dio una razón para creer que no estaban siendo ignorados. Si Shinichi realmente había elegido no venir por causa de Nagato, entonces Akatsuki todavía tenía margen de acción. Nagato volvió a mirar la lluvia afuera de la ventana. Así que todavía tenemos tiempo. Él aún no se atreve a enfrentarme, y solo necesitamos completar nuestro plan antes de que eso cambie. Su voz se volvió más fría. Reúnan a las bestias con cola. Construyan el arma. Después, hagan que este mundo entienda el dolor. Al mismo tiempo, en una cámara de piedra subterránea, Uchiha Obito estaba sentado solo sobre una plataforma de piedra. El espacio se torció detrás de él, y Setsu negro y Setsu blanco emergieron desde el suelo. Noticias de Kumogakure, dijo Setsu negro. Obito no se dio la vuelta. ¿Shinichi? Sí. Kumogakure se sometió. Sus emisarios ya van en camino a Konoha, igual que Iwagakure. La cámara de piedra permaneció en silencio un momento antes de que Obito volviera a hablar. Así que Kumogakure también. Sí, dijo Setsu negro. Pero hay algo extraño. Shinichi peleó contra la 2 colas y el 8 colas, pero no se los llevó de vuelta a Konoha. Solo entonces Obito giró la cabeza. Eso no era lo que había esperado.
Según su juicio anterior, Shinichi había estado tomando a las bestias con cola antes que ellos para bloquear el plan de Akatsuki. El 4 colas, el 6 colas y el 7 colas ya estaban en manos de Konoha, y Naruto seguía ahí como el Jinchuriki del 9 colas. Pero después de derrotar a Kumogakure, Shinichi había dejado a la 2 colas y al 8 colas en la aldea. ¿Por qué? Setsu Negro negó con la cabeza. No lo sé. Tal vez piensa que no es necesario. Tal vez tiene otro plan. O tal vez cree que su fuerza es suficiente, así que no importa dónde se queden por ahora. De cualquier forma, la situación es mala para nosotros. Konoha ya controla la mayor parte del tablero. El 4 colas, el 6 colas, el 7 colas y el 9 colas están todos ligados a Konoha. Incluso la una cola ya solo está en su Nagakure de nombre, ahora que Gaara eligió someterse. Miró a Obito y añadió. De nuestro lado, solo tenemos a An. La expresión de Obito detrás de la máscara no cambió, pero el significado quedaba claro para ambos. La 2 colas y el 8 colas seguían en Kumogakure, pero eso no los convertía en blancos fáciles. Si Shinichi los pedía, Kumogakure no se atrevería a negarse. Incluso si Akatsuki actuaba primero, todavía tendrían que considerar si Shinichi estaba observando desde las sombras. Sin importar cómo lo vieran, Akatsuki no podía reunir a las bestias con cola mientras evitaba a Konoha. Después de un largo silencio, Obito se puso de pie. Parece que no podemos rodearlo. Setsu Negro lo miró. ¿Qué quieres decir? Akatsuki debe reunir toda su fuerza, dijo Obito. Después, atacaremos Konoha. Setsu Negro guardó silencio por un momento. ¿Un ataque frontal? Sí, respondió Obito. Shinichi está ahí, y también las bestias con cola. Ya que no podemos rodearlo, nos abriremos paso a la fuerza. Para Obito, esta no era la mejor opción. Era solo la que quedaba después de que cada camino más fácil hubiera sido bloqueado. Esperar solo le daría a Shinichi más control sobre las bestias con cola restantes, y actuar por separado dejaría que Konoha se encargara de ellos uno por uno. Setsu Blanco chasqueó la lengua. Fácil de decir, pero eso es una estatua de Buda de 700 metros. El campo de batalla de Kumogakure quedó aplastado como si nada. Obito no respondió, pero Setsu Negro pareció tomarse en serio las palabras de Setsu Blanco. Entonces deberíamos usar este tiempo para reclutar más miembros. Obito se giró hacia él. ¿Qué quieres decir? Setsu Negro dio un paso adelante y se colocó junto a la estatua del Gedo. Recientemente encontré a alguien interesante. Si lo incorporamos a Akatsuki, podría llenar uno de nuestros mayores vacíos. Los ojos de Obito se entrecerraron. ¿Quién? Setsu Negro pronunció lentamente un nombre. Capítulo 216. Regreso a la aldea temprano por la mañana. En la puerta de Konoha, Kotetsu Agane e Izumo Kamizuki estaban de guardia como siempre. El camino afuera de la aldea todavía estaba tranquilo, con solo unos pocos aldeanos pasando con canastas, herramientas o entregas matutinas. Kotetsu se recostó cerca de la puerta con su chaleco verde, se frotó los ojos y soltó un largo bostezo. Estoy agotado. Izumo lo miró y sonrió. ¿Y qué, ya te cansaste de la guardia de la puerta? Siempre puedes pedirle un traslado a la Okage-sama. ¿De qué hablas? Kotetsu se enderezó de inmediato, su somnolencia desapareciendo al instante. Solo no dormí bien. ¿Quién dijo que no me gusta este trabajo? Podía quejarse de la guardia de la puerta todo lo que quisiera, pero dejarla de verdad era otro asunto. Comparado con las misiones fuera de la aldea, este puesto era seguro, estable y cercano a casa. La mayoría de los días, solo tenían que registrar visitantes, saludar caras conocidas y dejarle lo serio a los Anbu. Si alguien realmente intentara trasladarlo, Kotetsu tal vez defendería este puesto con más seriedad de la que ponía en defenderse a sí mismo en las misiones. Izumo lo miró y se rió. Está bien, sé que no quieres irte. Pero, ¿por qué no dormiste bien? Kotetsu habló en voz más baja. Porque la delegación de Kumo también viene en camino. La sonrisa de Izumo se desvaneció un poco. ¿Ya? Kotetsu asintió. El acuerdo de Iwa ya se sentía irreal. Ahora hasta Kumo viene para acá. Ambos guardaron silencio por un momento. No conocían los detalles, pero incluso guardias de puerta como ellos podían sentir que la posición de Konoha había cambiado. Antes de que Izumo pudiera hablar de nuevo, alguien apareció en el camino más adelante. No hubo ningún sonido fuerte ni advertencia. Un muchacho de cabello negro caminaba hacia la puerta a paso constante, su rostro tranquilo, como si acabara de regresar de una misión normal. Kotetsu lo miró fijamente por unos segundos, luego sus ojos se abrieron como platos. S.H. Shinichi-sama. Izumo reaccionó casi al mismo tiempo y se puso derecho. Shinichi-sama, ha regresado a la aldea.
Shinichi los miró y les dio un pequeño asentimiento. Sí. Ya volví. El trabajo fuera de la aldea está terminado. Kotetsu y Sumo se miraron entre sí, y ninguno de los dos preguntó a qué trabajo se refería. Después de todo lo que había pasado recientemente, solo había unas pocas posibilidades. Solo después de que Shinichi se había alejado un poco, Kotetsu soltó el aire que había estado conteniendo. De verdad volvió, murmuró. Y Sumo miró hacia la calle donde Shinichi había desaparecido y asintió sin decir nada. Shinichi no bajó el ritmo después de entrar a la aldea. Algunos aldeanos madrugadores lo notaron en el camino, pero nadie lo llamó. Para cuando los susurros silenciosos comenzaron a extenderse detrás de él, ya había llegado al edificio de la Hokage. Dentro de la oficina de la Hokage, Tsunade estaba desplomada sobre su escritorio, con un brazo medio enterrado bajo una pila de documentos. El acuerdo con Iwagakure apenas se resolvió, y la delegación de Kumogakure ya está en camino. Tsunagakure y la niebla oculta también están preguntando por nuestra postura. Levantó la cabeza con una expresión cansada. Creé la administración de gobierno para quitarme trabajo del escritorio, no para que la pila creciera más alto. ¿Cómo puede quedar todavía tanto para mí? Shizune estaba de pie a su lado con Tontón en brazos y miró la creciente pila de documentos con ojos de impotencia. Lady Tsunade, la administración puede manejar los asuntos ordinarios de la aldea, pero estos son acuerdos entre aldeas. Todavía necesitan su aprobación. Tsunade miró los papeles por un momento, luego dejó caer la cabeza sobre el escritorio. Sabía que ser Hokage sería una molestia, pero esto es demasiado. Si sigues diciendo eso, el trabajo no se va a terminar solo, dijo Shizune. Tsunade levantó una mano débilmente. Entonces que se amontone. Tal vez si la pila se vuelve lo bastante alta, pueda esconderme detrás de ella. Shizune abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, una voz familiar llegó desde afuera. Entonces que se amontone. La oficina quedó en silencio. Tsunade levantó la cabeza, y Shizune se giró hacia la puerta con Tontón todavía en brazos. La puerta se abrió, y Shinichi estaba ahí de pie con una pequeña sonrisa. Porque ya volví. Por un momento, Tsunade solo lo miró fijamente. Luego la expresión cansada en su rostro desapareció, reemplazada primero por alivio, y después por enojo. Shinichi apenas había entrado a la oficina cuando Tsunade cruzó la habitación y le dio un golpe en la cabeza. ¡Pum! Shinichi bajó la cabeza por el golpe, pero no intentó esquivarlo. Solo levantó una mano y se sobó el lugar con una expresión de impotencia. Hermana, apenas acabo de volver. ¿Así que todavía sabes cómo volver? Le espetó Tsunade. Fuiste solo a Iwagakure, y después fuiste directo a Kumogakure. El Raikage estaba ahí, el 8 colas estaba ahí, e incluso la 2 colas estaba ahí. ¿Alguna vez se te ocurrió avisarle a la aldea antes de hacer algo tan peligroso? Shizune se quedó a un lado y sostuvo a Tontón un poco más fuerte. Había querido decirle a Tsunade que no golpeara a la gente tan a la ligera, pero después de escuchar esto, sintió que Shinichi merecía al menos un golpe. Shinichi no discutió. Envié reportes. Los reportes después de que ya habías llegado al campo de batalla no cuentan, dijo Tsunade con frialdad. ¿Tienes idea de cuántas veces pensé que algo había salido mal? Aunque seas fuerte, eso no significa que puedas tratar a las 5 grandes aldeas como campos de entrenamiento. Su voz sonaba dura, pero Shinichi podía escuchar la preocupación en ella. La miró por un momento, luego le dio una pequeña sonrisa. Pero, ¿no es acaso porque tú estás aquí que me atrevo a ser tan imprudente, hermana? Tsunade dejó de hablar. Shizune bajó la cabeza y fingió no haber escuchado nada, mientras Tsunade miraba a Shinichi por unos segundos. Todavía estaba enojada, pero el filo ya se le había ido de la voz. ¿Crees que decir algo bonito me va a hacer olvidar esto? No, dijo Shinichi con calma. Pero pensé que tal vez lograría que me golpearas una vez menos. Shizune casi se rió, pero se contuvo. Tsunade lo miró de nuevo, luego suspiró y regresó a su silla. Siéntate. Capítulo 217. Una tras otra. Shinichi se sentó frente a Tsunade. Ahora que lo tenía sentado frente a ella, sano y salvo, la mayor parte del enojo de Tsunade se había desvanecido en cansancio. Entonces, ¿por qué volviste ahora? La fecha de parto de mi madre está cerca, dijo Shinichi. Debería ser en los próximos días. El rostro de Tsunade se suavizó. Cierto. Eso viene primero. Iwa y Kumo eran las partes complicadas, dijo Shinichi. Ahora que ambas se sometieron, el resto se puede manejar con calma. Tsunade echó un vistazo a los documentos sobre su escritorio. Manejar con calma, dice. Shizune miró la pila y asintió en silencio, de acuerdo. Los papeles sobre el escritorio ya no eran asuntos ordinarios de la aldea.
Cada documento llevaba el nombre de una aldea, una frontera, o una negociación que de repente se había vuelto más difícil de ignorar. Me quedaré en Konoha por ahora, continuó Shinichi. Si surge algo complicado, puedes dejármelo a mí. Los ojos de Tsunade se iluminaron, y Shizune de inmediato sintió que algo malo se avecinaba. Esa no era la mirada de una Hokage pensando en los asuntos de la aldea. Era la mirada de alguien que había encontrado una manera de escapar de su propio papeleo. Tsunade tosió una vez e intentó verse seria. Ya que tú mismo lo dijiste, no seré educada. A partir de mañana. La ceja de Tsunade se contrajo, pero Shinichi se levantó de su asiento como si no lo hubiera notado. Apenas acabo de volver. Todavía necesito ir a casa a ver a mis padres. Esa razón era demasiado apropiada como para que Tsunade discutiera, así que chasqueó la lengua. Bien. Ve. También planeaba visitar a mi maestro, añadió Shinichi. No hace falta, dijo Tsunade, agitando una mano. El viejo está ocupado entrenando a Sasuke en secreto. ¿Entrenando a Sasuke? Él y Jiraiya hicieron una especie de apuesta. Jiraiya está entrenando a Naruto, así que el viejo se quedó con Sasuke, Tsunade resopló. Dos ancianos retirados, todavía comportándose como niños. Shizune bajó la cabeza y fingió no haber escuchado las palabras ancianos retirados. Entonces no lo molestaré. Shinichi se giró hacia la puerta, luego miró atrás antes de salir. Entonces iré primero a casa. Tsunade se recostó en su silla y lo despidió con un gesto de la mano. Ve. Pero no pienses que esto significa que puedes escaparte de nuevo mañana. Shinichi dio un pequeño asentimiento y salió de la oficina. Después de que la puerta se cerró, Tsunade volvió a mirar los documentos sobre su escritorio. Shinichi había vuelto, y por primera vez esa mañana, la pila no parecía tan molesta. Shizune notó su expresión. Lady Tsunade, Shinichi-sama dijo a partir de mañana. Lo escuché, dijo Tsunade, tomando otro documento de nuevo. Hoy sigo siendo Hokage. Terminemos lo que podamos. Mañana lo haré ayudar de verdad. Shizune suspiró, pero no discutió. Antes de que Tsunade pudiera leer más de unas cuantas líneas, se escuchó un golpe en la puerta desde afuera de la oficina. Adelante. Un Anbu apareció dentro de la habitación y se arrodilló sobre una rodilla. Lady Hokage, un reporte desde la frontera. La delegación de Kumogakure ha entrado al País del Fuego. El cuarto Raikage la está dirigiendo en persona. Se espera que lleguen a Konoha por la tarde. La mano de Tsunade se detuvo sobre el documento. ¿El Raikage vino él mismo? Sí. Tsunade no se sorprendió de que Kumo hubiera venido. Después de lo que Shinichi había hecho, este resultado ya era esperado. Lo que importaba era que el Raikage hubiera elegido venir en persona, lo cual significaba que Kumogakure quería que el acuerdo se resolviera rápido y de forma formal. Preparen la recepción, dijo Tsunade. Mantengan la seguridad estricta, pero que no parezca que los estamos tratando como enemigos. Usen el acuerdo de Iwagakure como base. Yo me encargaré de los términos finales. Entendido. Después de que el Anbu desapareció, Tsunade se recostó en su silla y se frotó la frente. Una tras otra. Shizune estaba a punto de responder cuando pasos apresurados volvieron a llegar desde afuera de la oficina. Otro Anbu entró y se arrodilló. Lady Hokage, otro reporte desde la frontera. La quinta Mizukage, Meiterumi, ha entrado al País del Fuego con una delegación de Kirigakure. Dice que la niebla oculta está dispuesta a firmar el mismo acuerdo que Iwagakure y Kumogakure. La mano de Tsunade se detuvo sobre el escritorio. La niebla no había sido atacada, y aún así Mei había venido por su propia cuenta. Así que Mei eligió moverse primero, dijo Tsunade. Antes de que pudiera dar una orden, otro golpe se escuchó desde afuera. La oficina quedó en silencio por un momento. Tsunade miró hacia la puerta. Adelante. Un tercer Anbu apareció y bajó la cabeza. Lady Hokage, un reporte de la ruta sur. El quinto Kasekage, Gaara, ha entrado al País del Fuego con una delegación de Tsunagakure. Solicitan permiso para entrar a Konoha. La expresión de Tsunade finalmente se puso completamente seria. ¿Qué es lo que quiere Gaara? El Kasekage dice que Tsunagakure está dispuesta a terminar la vieja alianza y firmar el mismo acuerdo que las demás aldeas. Shizune apretó su agarre sobre Tonton. Tsunagakure todavía era aliada de Konoha. Si Gaara estaba dispuesto a terminar esa alianza y aceptar los mismos términos que las demás, entonces esto ya no se trataba solo de las aldeas que Shinichi había derrotado. El resto del mundo ninja estaba comenzando a moverse antes de que él siquiera llegara hasta ellas. Tsunade guardó silencio por un momento, luego dio sus órdenes. Reciban a ambas delegaciones. Usen los mismos arreglos que con las demás. No las presionen, y no hagan una demostración de fuerza. Entendido. Los dos Anbu desaparecieron de la oficina.
Esta vez, Tsunade ni siquiera miró los documentos sobre su escritorio. El trabajo que unos minutos antes le había parecido molesto de repente se sentía pequeño comparado con lo que estaba pasando afuera de Konoha. Shizune la miró con cuidado. Lady Tsunade. Lo sé. Tsunade miró los reportes que quedaban sobre el escritorio. Kumo, la niebla y la arena están llegando todas a Konoha el mismo día. Shizune hizo una pausa. ¿Debería llamar de vuelta a Shinichi-sama? Sí, dijo Tsunade. Sé que acaba de irse a ver a su familia, pero Kumo, la niebla y la arena están llegando todas a Konoha el mismo día. Esto no es algo que el papeleo pueda resolver. Lo necesito aquí. Capítulo 218. Ya no era algo ordinario. Shinichi no llegó a casa tan rápido como había planeado. Apenas había salido del edificio de la Hokage cuando lo llamaron de vuelta. Para cuando terminó de encargarse de los asuntos urgentes, el cielo sobre Konoha ya se estaba oscureciendo. De pie afuera de su casa, Shinichi soltó un pequeño suspiro. Tsunade había dicho mañana, pero ni siquiera hoy había estado libre. No lo pensó por mucho tiempo. Detrás de la puerta, dos personas lo estaban esperando. Una tan animada como siempre. La otra cálida y tranquila, aunque más pesada de lo que recordaba. La pequeña irritación en su pecho se fue desvaneciendo poco a poco. Shinichi extendió la mano, abrió la puerta y entró. Ya volví. Apenas terminó de hablar, dos suaves estallidos sonaron sobre su cabeza. Serpentinas de colores cayeron flotando, aterrizando sobre el cabello y los hombros de Shinichi. Bienvenido a casa, Shinichi. Kazuto y Chie hablaron casi al mismo tiempo. Kazuto sonreía con ganas, mientras Chie estaba de pie a su lado con una mano apoyada sobre su vientre, su expresión suave y complácida. Shinichi se quedó en el umbral por un momento, con algunas serpentinas todavía colgando de su cabello. Había esperado algo así de su padre, pero cuando realmente pasó, aún así se detuvo un momento. Un año atrás, cuando había regresado tras graduarse de la Academia Ninja, lo habían recibido de la misma manera. El mismo umbral, las mismas dos personas, e incluso los mismos matasuegras. Solo que esta vez, el hogar estaba a punto de recibir a una persona más. Al pensar en eso, los labios de Shinichi se curvaron ligeramente. Sí, dijo. Ya volví. Kazuto se rió y dio un paso adelante, pasándole un brazo por los hombros. Bueno, no te quedes parado en la puerta. Entra primero. Chie lo siguió a su lado y se estiró para quitarle las serpentinas del cabello a Shinichi. La comida ha estado lista desde hace rato. Solo estábamos esperando a que llegaras a casa. Con sus padres a cada lado, Shinichi caminó hacia el comedor. Después de que se sentaron, Shinichi miró la mesa llena de comida y preguntó. ¿Cómo sabían que había vuelto? Kazuto de inmediato sacó pecho. ¿Qué clase de lugar crees que es el hospital ninja? La gente entra y sale todo el día. Si algo grande pasa en la aldea, nos enteramos antes de la cena. Chie sonrió con impotencia. Tu padre ha estado escuchando por noticias desde la mañana. Por supuesto que sí, dijo Kazuto. Mi hijo finalmente volvió a casa. ¿Y qué? ¿Se supone que debía fingir que no lo estaba esperando? Tomó sus palillos, todavía sonriendo, pero su voz se volvió un poco más seria. Además, hoy no fue un día ordinario. Kumo, la niebla y la arena vinieron todas a Konoha. Konoha antes que ellas. Kazuto se detuvo ahí por un momento. Él y Chie habían vivido la guerra, así que sabían lo que eso significaba. La paz significaba menos padres esperando malas noticias y menos asientos vacíos en la mesa. Kazuto miró a Shinichi, orgullo e incredulidad mezclados en sus ojos. Gracias a ti, el mundo ninja podría de verdad mantenerse en paz por mucho tiempo. Eso es algo de lo que tu madre y yo podemos estar orgullosos por el resto de nuestras vidas. Chie se quedó callada por un momento. Puso un plato frente a Shinichi y lo miró, con preocupación asomándose en sus ojos. Shinichi, necesito decirte algo. Shinichi levantó la vista. ¿Qué pasó? Chie no respondió de inmediato. Después de un momento, dijo. Salí esta tarde. Quería comprar unas flores en la tienda cercana. La expresión de Kazuto cambió ligeramente. Al principio, nada parecía extraño, dijo Chie. La gente todavía me saludaba cuando me veía. Algunos preguntaban por el bebé, y otros me decían que me cuidara. Hizo una pausa por un momento. Pero se mantenían alejados de mí. Kazuto frunció el ceño. Tal vez estaban preocupados porque estás cerca de dar a luz. Eso pensé al principio, dijo Chie. Pero no era eso. Bajó la mirada hacia la mesa, con los dedos apoyados en el borde de su tazón. Normalmente, la gente se acerca y platica un rato antes de irse. Hoy, me vieron desde lejos, me saludaron, y se hicieron a un lado antes de que yo llegara hasta ellos.
No pasó con todos, pero pasó lo suficiente como para que no pudiera ignorarlo. Shinichi escuchaba en silencio. ¿Seguían siendo educados, Shinichi?, dijo Chie. Nadie dijo nada grosero. Lo miró de nuevo, la preocupación todavía clara en sus ojos. Pero yo conozco la diferencia entre el respeto y el miedo. El ceño de Kazuto se tensó. ¿Miedo? ¿Hacia ti? Chie negó con la cabeza y miró a Shinichi. No hacia mí. Hacia ti, Shinichi. Los dedos de Kazuto se detuvieron alrededor de sus palillos. Después de Iwagakure, y con las demás aldeas llegando a Konoha hoy, la gente está empezando a entender qué clase de poder tienes, dijo Chie. Se alegran de que Konoha esté a salvo, y por supuesto están orgullosos de ti. Pero para ellos, ya no eres solo un niño de la aldea. Eres alguien que puede hacer que grandes aldeas bajen la cabeza. Shinichi escuchaba en silencio. No los culpo, continuó Chie. Hoy, cuando vi sus caras, me acordé de Lady Kusina. Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor del tazón. Ella nunca me hizo nada. Era amable, y todos los que la conocían lo sabían. Pero después de que supe lo que estaba sellado dentro de ella, hubo momentos en los que no podía mirarla sin pensar primero en el 9 colas. Hizo una pausa por un momento. Era injusto. Ya lo sabía entonces. Pero el miedo no siempre escucha a la razón. Chie volvió a mirar a Shinichi. Eso es lo que me preocupa. No quiero que la gente empiece a mirarte de la misma manera. El comedor quedó en silencio. Shinichi miró a Chie por un momento, luego extendió la mano por encima de la mesa y sostuvo la suya con suavidad. Está bien, mamá. No hace falta que te lo tomes tan a pecho. Chie frunció ligeramente el ceño, pero antes de que pudiera hablar, Shinichi continuó. Después de todo eso, era inevitable que la gente me mirara diferente. Su voz se mantuvo tranquila. Sería extraño que no tuvieran miedo. Un poder de ese nivel no es algo que la gente común pueda aceptar de inmediato. Le dio una palmadita suave en la mano a Chie, luego la soltó y volvió a tomar sus palillos. Su miedo es solo algo natural. Capítulo 219. Una oportunidad. Kazuto y Chie se quedaron callados por un momento. Kazuto soltó una pequeña risa y se rascó la mejilla. Bueno, supongo que es cierto. Chie miró a Shinichi por un rato, tratando de ver si solo estaba fingiendo calma, pero no había nada forzado en él. Había hablado con la misma facilidad que si estuviera hablando del clima. Después de un momento, Chie sonrió y le revolvió el cabello. De verdad eres diferente a nosotros. Kazuto parpadeó. Eso no suena como un cumplido. Lo es, dijo Chie. La preocupación en su rostro había desaparecido. Simplemente es el mismo. Shinichi no apartó la mano de ella. Para ese momento, entendía por qué había hablado sobre el miedo de los aldeanos. Ella no le tenía miedo a los propios aldeanos. Le temía a que ese miedo pudiera algún día convertirse en algo más pesado y caer sobre él, de la misma manera en que Konoha ya lo había visto antes. Shinichi bajó la mirada por un momento. Si la gente solo tenía miedo, no importaba. Pero si había algo más detrás de eso, algo pensado para perturbar a su familia, lo investigaría más adelante. Tomó sus palillos. La comida se está enfriando. Kazuto lo miró un segundo, luego se rió. Cierto, cierto. Tu madre pasó medio día cocinando esto. Come bien. Chie lo miró. Tú también. Kazuto tosió ligeramente y volvió a tomar sus palillos. Una vez que comieron un poco, Chie pareció recordar algo. Hablando de hoy, también me encontré con Ino en la florería. Antes de que Kazuto pudiera hablar, Chie continuó. Notó que no estaba de buen humor y se quedó conmigo un rato. También me ayudó a elegir unas flores. Algunas eran para ayudar a dormir, y otras se podían dejar cerca de la almohada. Kazuto de inmediato se mostró interesado. La chica Yamanaka es bastante atenta. Lo es, dijo Chie con una sonrisa. Solo mencioné tu nombre una vez, y se preocupó muchísimo. Shinichi los miró a ambos. Ustedes dos están disfrutando esto demasiado. Solo estamos hablando, dijo Kazuto, su sonrisa delatándolo. Alguien está tan preocupada por nuestro hijo. ¿Cómo no íbamos a prestarle atención? Shinichi bajó su tazón. No hay nada que prestar atención. Los dos todavía somos jóvenes. Es demasiado pronto para hablar de esas cosas. Kazuto chasqueó la lengua. Respondes con demasiada seriedad. Es una respuesta seria. Chie rió suavemente y dejó de molestarlo. Está bien. Solo quería decir que ella me ayudó hoy. Shinichi asintió. Entonces le daré las gracias más tarde. Kazuto finalmente dejó el tema, y la cena continuó con normalidad. El resto de la comida pasó sin que nada pesado volviera a surgir. Kazuto seguía hablando más de lo que comía, mientras Chie de vez en cuando le decía que fuera más despacio y dejara de hacer que la comida se enfriara.
Shinichi escuchaba en silencio desde un lado, respondiendo cuando era necesario, y la inquietud de antes se fue desvaneciendo poco a poco entre el ruido ordinario del hogar. Para Chie, eso pareció ser suficiente. A la mañana siguiente, Shinichi salió de casa después de un aseo sencillo. No fue al edificio de la Hokage. En cambio, se dirigió hacia el lado más apartado de Konoha, donde las calles se volvían más silenciosas y las patrullas se hacían más frecuentes. La prisión de Konoha estaba construida dentro de la montaña, lejos de los caminos principales y las zonas residenciales. Capas de barreras cubrían la entrada, y varios puestos de guardia estaban dispuestos a lo largo del camino hacia el interior. Incluso antes de llegar a la puerta, el aire ya se sentía diferente al del resto de la aldea. Cuando Shinichi llegó, los dos Chunin que custodiaban la entrada se enderezaron casi al mismo tiempo. Shinichi-sama. Su saludo fue apropiado, y sus voces no mostraron ninguna vacilación. Aún así, sus movimientos eran más cuidadosos de lo habitual. No evitaban su mirada, pero tampoco lo miraban por mucho tiempo. Shinichi lo notó, pero no hizo comentarios. Uno de ellos dio un paso adelante rápidamente. La Hokage-sama envió órdenes ayer. Yo lo guiaré. Shinichi asintió. Adelante. El Chunin se giró de inmediato y lo guió a través de la entrada. La prisión era más fría por dentro, con paredes de piedra que se cerraban a ambos lados y marcas de sellado talladas en el pasillo a intervalos regulares. Guardias estaban apostados en distintos puntos, y puestos de control con barreras bloqueaban el paso, pero después de ver a Shinichi, nadie hizo preguntas innecesarias. Las puertas se fueron abriendo una tras otra. El sonido de cada cerradura resonaba débilmente por el corredor antes de desvanecerse detrás de ellos. Los prisioneros en las celdas exteriores levantaban la vista al pasar. Después de escuchar a los guardias llamarlo Shinichi-sama, la mayoría volvía a bajar la mirada. Pronto, las celdas ordinarias quedaron atrás, reemplazadas por cámaras selladas destinadas a prisioneros que no podían ser retenidos solo con barrotes de hierro. Shinichi caminó por todo eso sin reducir el paso. El Chunin que iba al frente tuvo cuidado de no hablar demasiado. Cuando finalmente se detuvieron, fue frente a una celda envuelta en varias capas de sellos. Shinichi-sama, dijo, bajando la cabeza. Este es el lugar. Shinichi miró más allá de él. Dentro de la celda, una figura de cabello largo estaba sentada contra la pared con los ojos entrecerrados. Vestía ropa de prisión sencilla, mientras cadenas de sellado envolvían sus muñecas, tobillos y cuello. Las runas en las cadenas parpadeaban débilmente, suprimiendo el chakra en su interior. Incluso así, era inconfundiblemente Orochimaru. Shinichi se detuvo afuera de la barrera. ¿Cuánto tiempo sin verte, Orochimaru? Orochimaru abrió los ojos lentamente. Miró a Shinichi por un momento, luego soltó una risa baja. Incluso con su chakra sellado y su cuerpo atado en cadenas, el familiar y frío regocijo en su voz no había desaparecido. ¿Cuánto tiempo sin verme? Dijo con voz ronca. Si mal no recuerdo, todavía no ha pasado ni un año desde que el colapso de Konoha fracasó. ¿No es eso un poco pronto? Shinichi no respondió. Orochimaru lo estudió por un rato, y la burla en sus ojos se fue desvaneciendo poco a poco. No, tal vez ha sido suficiente tiempo. Las cadenas produjeron un leve sonido mientras se movía contra la pared. Sus ojos dorados se entrecerraron, ya no tan despreocupados como antes. Has cambiado, Shinichi-kun. Incluso a través de estos sellos, puedo sentirlo. Shinichi lo miró en silencio. Orochimaru rió suavemente. Ni siquiera una reacción. Qué aburrido. No vine aquí a entretenerte. Por supuesto que no, Orochimaru soltó una risita. Nunca fuiste bueno para seguirle el juego a nadie. Un momento después, Shinichi se giró hacia el Chunin a su lado. Retírate. Vigila en el pasillo afuera. Nadie se acerca sin mi orden. Sí, Shinichi-sama. El Chunin hizo una reverencia de inmediato y se fue junto con los demás guardias. Sus pasos pronto se desvanecieron por el corredor, dejando solo la celda sellada entre Shinichi y Orochimaru. Orochimaru los observó irse. Alejando a todos antes de hablar conmigo. Parece que esto no es una visita casual. No lo es. Entonces, ¿por qué venir hasta aquí a ver a un prisionero como yo? Shinichi lo miró a través de la barrera. Vine a darte una oportunidad. Orochimaru se quedó callado. Una oportunidad. Capítulo 220. Fuera de la celda Orochimaru lo miró por un momento, luego soltó una pequeña risa. Una oportunidad. Repitió. ¿Y qué clase de oportunidad le ofrecería Shinichi-kun a un prisionero como yo? La expresión de Shinichi no cambió. Una oportunidad de salir de esta celda. La sonrisa en los ojos de Orochimaru se desvaneció. Las cadenas en sus muñecas produjeron un leve sonido mientras se movía un poco, pero no habló de inmediato.
Había estado encerrado ahí durante mucho tiempo. Incluso él no podía tomar esas palabras como una broma. Shinichi volvió a hablar con voz calmada. Saldrás caminando de esta prisión y regresarás al mundo ninja. La mirada de Orochimaru se agudizó. ¿Y el precio? Rompe el sello de consumo del dios de la muerte, dijo Shinichi. Trae de vuelta el alma del cuarto Hokage, Minato Namikaze, desde el Shinigami. La celda quedó en silencio. La sorpresa en los ojos de Orochimaru se fue desvaneciendo poco a poco y se convirtió en duda. ¿Solo por el alma del cuarto Hokage? Shinichi no respondió. Ese silencio le dijo a Orochimaru que había algo más detrás de esto. Shinichi no era el tipo de persona que actuaba por bondad, y no había razón para liberar a alguien como él solo por un hombre que llevaba 13 años muerto. Tenía que haber otra razón. Pero Orochimaru no preguntó de inmediato. Le echó un vistazo a las cadenas en sus muñecas, luego volvió a mirar a Shinichi. ¿Qué pasa después de que lo haga? Cuando esté hecho, dijo Shinichi, te daré una nueva identidad. Ya no serás un prisionero de Konoha. La respiración de Orochimaru se hizo un poco más pesada. Una nueva identidad. Libertad. Un camino de regreso al mundo ninja. Sin importar lo que Shinichi realmente quisiera, la oferta era difícil de rechazar. Orochimaru había pasado un año en esta celda, sellado con tanta firmeza que ni siquiera podía usar chakra. Para alguien como él, este lugar era peor que la muerte. Sus dedos se cerraron lentamente. Después de un largo silencio, Orochimaru soltó una risa suave. Bien. El tono juguetón en su voz se desvaneció, dejando solo el deseo. Acepto. Shinichi asintió ligeramente. Una decisión sabia. Orochimaru soltó una risa baja. Entonces, ¿cuándo empezamos? Ya tuve suficiente de sentarme en esta celda sin siquiera poder mover mi chakra. Shinichi no respondió. La piedra bajo los pies de Orochimaru se movió, y delgados zarcillos de madera brotaron desde las grietas. Se arrastraron por el suelo y se enroscaron alrededor de las cadenas de sellado en sus muñecas, tobillos y cuello. Las runas en las cadenas destellaron. Un momento después, chasquidos agudos resonaron por la celda, y las cadenas que habían retenido a Orochimaru durante un año se rompieron una tras otra. Pedazos de metal cayeron alrededor de sus pies con un frío repiqueteo. Orochimaru bajó la cabeza y miró sus manos liberadas. Las marcas rojas en sus muñecas todavía estaban ahí, pero el peso ya no. Entonces su chakra se movió. Al principio estaba rígido, como algo forzado a despertar después de un largo sueño. Orochimaru curvó lentamente los dedos, sintiendo cómo el flujo regresaba a través de su cuerpo poco a poco. Su sonrisa regresó. «Qué repentino», dijo suavemente. «¿De verdad no pierdes el tiempo, Shinichi-kun?» «¿Aceptaste?», dijo Shinichi. No había razón para esperar. Orochimaru miró las cadenas rotas, luego el corredor vacío más allá de la celda. Los guardias se habían retirado, su chakra había vuelto, y Shinichi seguía ahí de pie, tan tranquilo como antes, como si no acabara de liberar a una serpiente de su jaula. La sonrisa de Orochimaru se hizo más profunda. «Shinichi-kun», dijo, «tal vez me liberaste con un poco demasiada facilidad». Las palabras apenas habían salido de la boca de Orochimaru cuando su sonrisa se detuvo. Su chakra había vuelto, y también sus sentidos. Un momento antes, Shinichi solo le había parecido un visitante silencioso de pie afuera de la barrera. Ahora, para Orochimaru, esa misma figura se sentía completamente diferente. Shinichi no estaba mostrando intención asesina. Ni siquiera estaba intentando presionarlo. Eso lo hacía peor. Los dedos de Orochimaru se congelaron lentamente. La idea de salir de la celda seguía ahí, pero su cuerpo se negaba a moverse. Cada instinto que tenía le decía lo mismo. «No te muevas». Volvió a mirar a Shinichi, y el regocijo en sus ojos desapareció. Durante el colapso de Konoha, Shinichi ya había sido peligroso, pero Orochimaru todavía podía entenderlo entonces. Esto era diferente. Si cometía un solo movimiento en falso ahora, moriría. Shinichi notó el cambio en su rostro y le dio una pequeña sonrisa. «Parece que estabas a punto de cometer un error». Orochimaru guardó silencio por un momento antes de que se le escapara una risa áspera. «Qué aterrador», dijo suavemente. «Parece que he estado encerrado demasiado tiempo. Hasta mi juicio se ha vuelto un poco torpe». Shinichi no se molestó en exponer la excusa. «Entonces que se recupere rápido. No vine aquí a verte poner a prueba las paredes de esta celda». Orochimaru miró las cadenas rotas alrededor de sus pies. Su sonrisa regresó, más fina que antes. «Por supuesto. Solo era una pequeña broma, Shinichi-kun». «Entonces haz menos bromas». Los zarcillos de madera se retrajeron hacia el suelo, llevándose consigo los pedazos rotos de cadena.
Un momento después, la barrera frente a la celda onduló y se abrió en una estrecha abertura, apenas lo suficientemente ancha para que Orochimaru pudiera pasar. Orochimaru pasó por encima de los fragmentos de metal restantes y salió de la celda sin tocar el borde de la barrera. Su chakra seguía regresando, lento e irregular después de un año de supresión, pero esta vez no lo forzó. Cuando se detuvo afuera, Shinichi se giró y comenzó a caminar. Ven. Orochimaru lo siguió, con una sonrisa tenue. ¿A dónde vamos? Primero, fuera de esta prisión, dijo Shinichi. Después de eso, comienzas tu trabajo.